fue director de Madrid y luego director general de Tesorería. Bueno, pues ya Empezamos, en primer lugar, agradecer poder compartir panel con dos catedráticos de la capacidad intelectual y académica de los dos que conforman este panel y, sobre todo, destacar el tema de este panel, ¿no?, que es la autonomía colectiva. La autonomía colectiva, que es la clave de bóveda de la arquitectura del derecho del trabajo, lo ha sido, lo es, y creo que los tres que estamos en esta mesa pensamos que debería seguir siendo pues, el aspecto nuclear del derecho del trabajo. La verdad es que tampoco se puede ser muy pretencioso en una mesa que cada uno de los dos interlocutores tienen 25 minutos. El tema tiene tantas aristas, tiene tantos problemas hermenéuticos, aplicativos, que profundizar con mucho rigor en cualquiera de los puntos de la autonomía colectiva pues excede de las pretensiones de esta mesa. Hay muchos problemas, unos a nivel doméstico, ¿no? Podríamos hablar de la prioridad aplicativa del convenio de empresa del 84.2, podríamos hablar de los problemas de la ultraactividad, de las relaciones de complementariedad y suplementariedad de la ley y convenio y las constantes remisiones en los últimos tiempos. Por ejemplo, el 34.9 reciente, ¿no?, el registro de jornada famoso y la remisión a su regulación en convenio colectivo, o la desconexión digital de la reciente Ley Orgánica 3/2018, que también, al final, todo lo deja a una regulación posterior de la negociación colectiva. Otros muchos aspectos, el abandono en la negociación colectiva de todo aquello que hace referencia a la prevención de riesgos laborales. Prácticamente los convenios se dedican a reiterar las disposiciones legales y reglamentarias, salvo excepciones como construcción o sector químico. Luego os van a hablar también de los problemas que tiene la representación en el título segundo del Estatuto a nivel de la unidad electoral de centro de trabajo, que parece incólume desde el año 80 con todas las transformaciones que ha habido. La pobreza de la disposición adicional sexta del Estatuto, si habláramos de cómo se mide la representatividad empresarial. Podríamos hablar también de los problemas que tiene la negociación colectiva en los centros especiales de empleo, o la reciente modificación de la Ley 9/2017 de la Ley de Contratos del Estado en el 122.2, obligando a aplicar el convenio de sector, y si una norma administrativa se puede alegar dentro de un juicio social o se puede alegar, por ejemplo, por un inspector para proceder a una sanción por incumplimiento, del esquirolaje tecnológico, del esquirolaje comercial, en fin. Todos esos son problemas domésticos. Luego hay otra serie de problemas más globales, ¿no?, como los vinculados a las nuevas formas de trabajo, a los problemas del downsizing, el redimensionamiento de las empresas, la parcelación, fragmentación y surgimiento de una panoplia de pequeñas empresas fragmentadas, lo cual afecta a la representatividad de esas empresas, afecta a la negociación colectiva, afecta a los medios que tiene de defensa. Y junto a estos problemas del downsizing, de reducción de las pequeñas empresas, las recientes, que se ha hablado también esta mañana, problemas que están dando las plataformas digitales y lo que se llama el crowdsourcing, ¿no?, que es el taylorismo llevado al extremo máximo, que sería el taylorismo digital. Si en la externalización de actividades estamos hablando de parcelación con empresas, cuando hablamos ya del taylorismo digital y el crowdsourcing, lo que hablamos es ya de parcelación a nivel de trabajadores pretendidamente autónomos o emprendedores a pedales. Los podemos llamar como queramos. Entonces, todos estos son un poco muchos de los problemas que se podían tocar en esta mesa. Yo creo que debo dar ya la palabra a los protagonistas de la mesa. A mi derecha está Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Oviedo. Ha sido antes letrada del Tribunal Supremo, presidenta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en fin. Tan excelso currículum, viene un poco en el programa un resumen, ¿no?, de todo lo que hay. O sea que tienes la palabra, 25 minutos, Carolina. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Agradecimientos, primer capítulo inevitable y además muy sentido y muy sincero. Para mí, que es la segunda oportunidad en la que soy ponente de un Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, pues ha sido pues como el que toca la Bonoloto o algo así, ¿no?
También un poco regalo envenenado, hay que decirlo, pero bueno, estoy encantada de pasar estos días aquí, esta tarde con vosotros. Además, con motivo de una conmemoración, 2 conmemoraciones, de hecho, la prolongación del 8º centenario de esta maravillosa Universidad de Salamanca y el centenario de la Organización Internacional de Trabajo, que bueno, es el leitmotiv que nos congrega a todos aquí, sobre el que todos hemos podido o tenido la oportunidad de reflexionar o de hacer balance o de pensar o de repensar. Si a eso sumamos que el destino me haya deparado que mi interlocutor sea uno de los mitos de la doctrina iuslaboralista española e internacional, como es el profesor Bailos, bueno, yo... Me encanta que os riáis porque llevamos una mañana así como un poco rígidos y además es muy agradable escuchar las sonrisas y compartir ese sentimiento de afecto, de admiración profundísima. Yo recuerdo aquel libro de Trota, para mí Trota es otro mito, la editorial, ahora lo es Bomarzo, también alguna otra, pero bueno, en fin, quiero decir que verdaderamente es una sensación un poco de vértigo, pero también de muchísima emoción, de orgullo y de agradecimiento infinito a la asociación, a la Universidad de Salamanca y a todos los que estáis aquí. El tema es un temazo. Yo he reconocido por escrito, y lo hago aquí oralmente, lo primero, las limitaciones con las que me he enfrentado, las mías propias y las que derivan de un conjunto institucional que es apasionante y que, como ha dicho nuestro presentador, Francisco Javier Calderón, que además tiene la experiencia nada menos que desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Que es el conjunto que integra el sistema de relaciones laborales, las instituciones del sistema de relaciones laborales, que yo creo que son lo que nos ha fascinado a todos, me atrevo a decir, cuando nos hemos decantado o decidido por enamorarnos del derecho del trabajo. Es lo que nos hace singulares, diferentes, transversales, solidarios, militantes, comprometidos, no sé, en fin. Supongo que esto es un sentimiento compartido, pero claro, al mismo tiempo es un conjunto institucional de una complejidad y de una magnitud, de una extensión y de una profundidad pues espeluznante, ¿no? Yo hice lo que hice por escrito, que me costó, y yo creo que se puede leer. Yo lo he leído, de hecho. Yo lo he leído y lo recomiendo. Yo lo he leído y lo he podido leer. Entonces, y lo he podido seguir con más o menos, sin fatiga demasiado, sin demasiada carga mental. Entonces, yo querría sencillamente aprovechar estos minutos para lanzar a lo mejor casi en modo titulares o slogans lo que a mí me ha sugerido Bueno, por cierto, yo pensaba que este era un tema, porque todo esto de las plataformas, el downsizing, la atomización, el future workplace, aquí hay un súper especialista del tema, yo pensaba que se había estudiado mucho desde el punto de vista laboral, delimitación, contrato, condiciones de trabajo, pero desde el punto de vista colectivo me daba la impresión de que se había tratado menos. Pero tengo una lista de bibliografía que casi es la tercera parte del texto escrito, de manera que os podéis imaginar, he manejado toda la doctrina que he podido abarcar, y hay muchísimas cosas escritas ya y además súper interesantes y muy solventes y muy serias y muy profundas. Entonces, bueno, ahí está todo el material. Yo voy a lanzaros estos eslogans y estas, reflexiones que a mí misma me ha suscitado el tema. Esta mañana me hubiera encantado poder contabilizar las veces que el profesor Sanguinetti, nuestro querido anfitrión, uno de ellos, y ponente general, ha mencionado a la libertad sindical, ha hecho alusión a la libertad sindical. Si os dais cuenta, la mañana ha sobrevolado continuamente ese tema sobre nosotros, aparte del gorrioncillo que me ha tenido un poco angustiada. La libertad sindical, que es la institución central del sistema de relaciones laborales y que se basa en la autonomía colectiva, en ese plano organizativo y autorregulador que todos conocemos, está en el ADN de la OIT.
Está desde el texto fundacional en la Constitución de 1919, pasando por la Declaración sobre Trabajo Decente, esa que conocemos como Declaración sobre Trabajo Decente. Conocemos todos los textos centrales, los convenios 87, 98 y 135. Y además en España yo últimamente miro mucho, y me da mucha pena ser tan ignorante, no haber estudiado más historia, ¿no? Porque me gusta mucho últimamente mirar a nuestro pasado inmediato, reciente. Esta mañana cuando se hablaba de la brecha salarial, yo tengo muy claro que en España la brecha salarial tiene explicaciones tan rupestres como el concepto de salario femenino que había en las ordenanzas laborales. Y se nos olvida que en la normativa franquista, pese a que se reconocía el principio de igualdad salarial, pues había un montón de normas que incitaban a las cosas que hoy nos provocan, entre otras, la brecha salarial, además de otras cosas. Entonces, bueno, para un español o española, decir o hablar del papel emancipador y del significado que tuvo durante la transición e incluso antes ya en la clandestinidad, incluso el papel emancipador y transformación que tiene la normativa internacional, la normativa de la OIT sobre libertad sindical, pues es decir una obviedad, pero bueno, decía un sabio, un filósofo, que enseñar es mostrar lo obvio, ¿no? Podemos recordar lo obvio, ¿no? Tristemente, pues ese papel, no solamente de los textos sobre libertad sindical, autonomía colectiva, negociación, representación, participación, sino en general la normativa de la OIT, pues ha recobrado protagonismo. Ha recobrado protagonismo porque, lejos de… a mí no me gusta hablar claro, y a veces soy un poco bestia, pero esto de los nuevos empleos, las nuevas formas organizativas, las nuevas formas de trabajo, pues no deja de recordarnos muchísimo a las formas de explotación características de la revolución industrial. La diferencia entre un repartidor, ayer lo hablaba con mi querido Carlos Muñiz, protagonista de algunas sagas judiciales interesantísimas sobre repartidores, y esto lo entiende hasta mi marido, que no es laboralista, la diferencia entre un repartidor de aquellos de los años 80, finales de los 80, y un rider, que por cierto son repartidores en el quinto ALE, las modificaciones del ámbito funcional del acuerdo laboral de hostelería, los llama repartidores, pues la única diferencia es que llevan un teléfono, como llevamos todos, con una app. Es la única diferencia. Pero bueno, ¿qué pasa con las instituciones de acción colectiva, con los derechos sindicales, con los derechos de acción sindical, de acción colectiva, con estas nuevas formas de explotación? Podríamos pensar, así con un pensamiento un poco prejuicioso, y es un poco el planteamiento que hacemos y que hacen muchos de los textos que hablan sobre estas cuestiones y de los análisis, los estudios y los informes, que, claro, estas nuevas formas de empleo han pulverizado, han hecho saltar por los aires las instituciones de acción colectiva. Sin embargo, yo, pues, os voy a dar algún dato o algún elemento que a mí me hace pensar justo lo contrario. Justo lo contrario. Bueno, en todos esos textos, naturalmente, se dice que ahora, más que nunca, vuelve a ser imprescindible no disolver el vínculo de representación colectiva, de acción colectiva, la identidad colectiva de estos tipos de trabajadores. Ahora más que nunca es preciso reivindicar el papel que tienen los sindicatos, la libertad sindical, los derechos de acción colectiva, con todas las dificultades que queramos, pero yo creo que un poco el hilo conductor de todos esos textos, OIT, recomendaciones de la Unión Europea, es ese, ¿no? Pilar Europeo de Derechos Humanos, de Derechos Sociales. Por cierto, hay un dato que yo creo que no manejé, no estoy muy segura, que es la directiva que modifica la directiva aquella tan exótica de obligación de informar individualizadamente al trabajador sobre sus condiciones de trabajo y los principales elementos del contrato, que ahora la han tuneado, la han reconvertido en una directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles. Esta mañana se ha hablado de transparencia. Sin transparencia no hay equidad, no hay lucha contra la discriminación, no hay lucha contra la brecha, no hay lucha contra la devaluación de las condiciones de trabajo, la precariedad y la pobreza laboriosa. Bueno, pues esa directiva alude a los trabajadores de plataformas, ¿no? Quiero decir que sobre todo esto hay muchísima documentación, soft law, informes, recomendaciones, textos,
y va a seguir habiendo, con seguridad. Bueno, yo el informe de la OIT, y no es por dinamitar a la OIT, pero esto de hablar de trabajar para un futuro más prometedor suena precioso, pero a mí me deprime muchísimo. Bien, vamos a ir institución por institución y, como os digo, muy rápido y con algún eslogan o algún titular. Autonomía organizativa o libertad sindical, dicho más claramente. Resumiría los problemas que para la acción sindical, para la organización de sindicatos o para la actuación de los sindicatos en relación con este tipo de trabajadores. Y bueno, cuando yo he hablado de nuevas formas de explotación, me he basado, lo ha dicho muy claramente antes Francisco Javier, en dos tipos de fenómenos, ¿no? El de las externalizaciones salvajes que dan lugar a la microdimensionamiento de las empresas, de las entidades productivas, y además también a la huida del convenio, a más cosas que luego diré. Y el trabajo en plataformas, porque en este caso el problema ya no es de la dimensión de las organizaciones, sino de la inexistencia o de la opacidad o del que no sabemos dónde están, ni quiénes son, ni a quién nos dirigimos, ni para quién trabajamos. Y la dispersión y la volatilidad de ese empleo que implica trabajar de esta manera, ¿no? Esto que llaman también el microtasking. Bueno, ayer hablábamos de, esto del trabajo a demanda y el trabajo de 0 horas lo tenemos aquí, ya está instaurado, no es el futuro, es la realidad del hoy. El microtasking es que la relación laboral no está activada, solo se activa cuando me conecto y cuando recibo un encargo y hago el encargo. Luego, 0 horas o media hora, no sé, cómo llamarlo. Primero, huida del sindicalismo de clase. Esto yo se lo digo mucho a los sindicatos, pincho un poco. Huida del sindicalismo de clase. ¿Qué han hecho las Kellys? ¿Qué han hecho muchos riders? Constituir organizaciones propias de corte sindical, naturalmente, pero fuera de los grandes sindicatos de clase. Dicho lo cual, segundo titular, potenciación del papel de los sindicatos más representativos. Porque, entre otras cosas, las impugnaciones de los convenios falsos, convenios de empresa de las multiservicios lo han hecho los sindicatos y muchas de las demandas que hay de conflicto colectivo o individuales o plurales de los falsos autónomos son los sindicatos los que están detrás. Luego, por un lado, una de cal y otra de arena. Dentro del papel de los sindicatos, naturalmente, han recobrado, yo no sé si ya lo habían hecho con la reforma laboral, las secciones sindicales. Las secciones sindicales, yo tenía la impresión de que los sindicatos les habían dado poca importancia, de que la base como que no era, no sé si es que no había mucha confianza en la solvencia o en el compromiso o en la capacidad de actuar desde las bases, en las secciones sindicales, a través de las secciones sindicales. Lo cierto es que sí, los sindicatos llevan ya un tiempo poniéndose las pilas con el tema de la articulación a través estatutaria y la potenciación de las secciones sindicales. Entre otras cosas porque tiene la ventaja de que no exige un umbral numérico, con lo cual no tenemos el problema que vamos a ver luego en la participación, en la representación del modelo del título segundo del Estatuto. Y última cuestión, que yo apunto ahí nada más porque no la veo demasiado practicable a medio plazo, a corto medio plazo, que es la redefinición o el repensar los sujetos titulares de la libertad sindical. La OIT originariamente atribuye el derecho de libertad sindical a cualquier trabajador, incluso a los empresarios, que luego ya sabemos que en nuestro sistema se definió en paralelo, por separado, el asociacionismo patronal respecto de la libertad sindical. Pero bueno, yo creo que también un poco en la línea en la que camina la propia definición de trabajador en la Unión Europea, con la idea de terminar con aquella dicotomía del casual worker o del worker employee o del trabajo marginal, esto no es trabajo, no, todos somos trabajadores, incluso superando hasta la propia bipolaridad entre trabajo asalariado o trabajo autónomo. Es verdad, se dice con cierto tono crítico, yo asumo la crítica, que esto de que el artículo 3 de la ley orgánica aluda al autónomo sin trabajadores como sujeto posible
plausible de la libertad sindical, pues es una declaración que queda muy bien ahí, pero que luego en la práctica pues igual no tiene ningún recorrido o no lo ha tenido. Pero bueno, ahí está esa posibilidad. Y en todo caso, hay posibilidad de modificar las leyes. Estamos hablando de cara a la nueva legislatura y del eje Ferenda, de la posibilidad de impulsar actividad legislativa en muchos sentidos. Pues bueno, a lo mejor ese es uno que se podría explorar, aunque yo creo, sinceramente, también lo reconozco, pues que tiene de momento a mí un pronóstico bastante, bueno, no sé si reservado o ya definitivamente malo. Segunda institución, la participación y la representación de los trabajadores en la empresa. Yo confieso que llevo más de 15 años preguntándome cómo es posible que el título segundo del Estatuto de los Trabajadores no se haya tocado. ¿Cómo es posible que tengamos un modelo propio de Alemania o de Suecia o de no sé qué país? Pero yo cuando a veces pienso, les estamos explicando a los alumnos una cosa que es mentira o que realmente es absolutamente marginal. O sea, ¿cuántas empresas? Por cierto, también hay grandes empresas que no tienen comités. En Asturias Dupont montaron un comité hace un par de años y yo creo que porque les interesaba para hacer medidas de ajuste, porque no tenían interlocución, tenían un modelo así americano muy chulo para ellos, pero no estaban aplicando la ley. Y me imagino que como Dupont pues habrá cantidad de empresas grandes o medianas que no tengan mecanismos de participación institucionalizados, electos. Pero es que además estamos hablando de un modelo que está diseñado para una empresa mediana y además de estructura plural, porque el comité de empresa no es un comité de empresa, es un comité de centro. Con lo cual, yo no he leído nunca, a lo mejor teníamos que empezar a hacer estadísticas también, de cuántos comités de empresa hay en este país. ¿Cuántas empresas hay que tengan delegados o que tengan un comité intercentros? Pero tengo la impresión de que debe ser bastante más escaso de lo que pensamos, ¿no? Tendemos a pensar que lo que está en la ley es la realidad, pero lo que está en la ley, bien sabemos, cuando nos aproximamos a la realidad, que a veces no está en la realidad. Bueno, y por supuesto, ya lo ha dejado clarísimo la Audiencia Nacional, pero eso que yo he llamado el tercer canal, el de las comisiones ad hoc, pues no es un canal practicable. Curiosamente, o paradójicamente, porque nos lo han colado para las medidas de ajuste, incluido el descuelgue de convenio, pero no es un modelo, lo ha dicho la Audiencia claramente, desde la sentencia del 17 de febrero del 2014, que eso no es extrapolable. No es extrapolable a la posibilidad de negociar convenios, que es el otro asunto que deriva de del propio esquema de participación y de representación en la empresa que diseña el título segundo. Y además, sumado a que la interpretación que han hecho los tribunales de los preceptos del título segundo ha sido rigidificante, o sea, ha sido estricta, sin dar cancha a modelos distintos. Por cierto, además, el artículo 60 ya dice que, sin perjuicio de otras formas de representación, 60 o el 61, que inaugura el 61, el título segundo, sin perjuicio de otras formas de participación, tenemos esta, pero esas otras formas de participación en la empresa, pues ni se las ve ni se las espera, salvando esa del tercer canal que yo, se me ocurrió ayer, no invento. Soy muy poco creativa, pero dije yo, esto del tercer canal está bien, pero es el canal asambleario dirigido. Queda bien, ¿no? Queda chulo. Bueno, resumo muy rápidamente. Interrogantes, por supuesto, rebajar el umbral numérico, dejar de tomar el centro de trabajo como unidad electoral, que esto ya se lleva diciendo muchísimo tiempo, lo ha dicho María Emilia, lo ha dicho Jesús Cruz Greco también, que lo ha dicho mucha gente ya. Posibilidad de conformar comités conjuntos supraprovinciales e incluso estatales, que hoy por hoy pues tampoco se acepta. Elección de delegados agrupando plantillas. La posibilidad de agrupar plantillas es solo para comités, pero podría hacerse también para delegados. Y también con centros de menos de 10 trabajadores. Hasta ahora no se permite agrupación por debajo de 10 trabajadores. Por cierto, yo cuando se lo expliqué esto a mis alumnos, me preguntó una alumna, ¿pero por qué si yo esto no lo veo derivarse del tenor literal del precepto? Y pues igual tiene razón, pero el Tribunal Supremo es lo que ha dicho. Considerar meramente potestativo el comité intercentros. Si no está en convenio, no hay posibilidad de conformar un comité intercentros. Extensión del modelo de trabajo a distancia o de las ETTs a cualesquiera externalizaciones, deslocalizaciones o dispersión de plantillas.
o sencillamente fórmulas alternativas o complementarias de las que ya diseña, un poco al modo en que existe la normativa sobre comités de empresa europeos o al modo en que existe la ley de prevención de riesgos. Es curioso que la ley de prevención de riesgos, tomando como referente el diseño del título segundo del estatuto, sin embargo, luego tiene una apertura a otras, a negociar otras fórmulas de participación. Bueno, y en definitiva, pues admitir mecanismos de representación pluriempresariales, transversales, territoriales. Hay un experimento, dos experimentos, el de Puertollano, de los comités de seguridad intercontratas, y el de los delegados territoriales de prevención de Asturias. Curiosamente, solo está en Asturias. No sé muy bien por qué es así, ¿no? Y luego acción sindical también diversificada, ¿no? Agrupando centros por provincias, como en el caso Abanca. Bien, es verdad que el caso Abanca es un caso raro, es un caso un poco perverso, porque sigue un poco el criterio de, oiga, diseñe usted la acción sindical en la empresa al estilo de cómo tiene usted organizada la representación unitaria, y en Abanca resulta que tienen 4 niveles provinciales y 1 de servicios centrales para la representación unitaria. Y entonces dicen, vale, la acción sindical la puede usted hacer de esa misma manera, con ese mismo esquema. Recordemos que desde hace ya unos años el Tribunal Supremo ha vuelto, que yo nunca sé por qué lo abandonó, a interpretar la ley orgánica en el sentido de que es la autonomía del sindicato la que decide si el ámbito de acción sindical es la empresa o el centro de trabajo. Bueno, pues no solamente la empresa o el centro de trabajo, sino agrupaciones territoriales o de otra manera, ¿no? Negociación colectiva. El problema del esquema de participación y representación de los trabajadores en la empresa se traslada al problema de la negociación colectiva. Sobre todo porque, bueno, para definir nuevas unidades o ámbitos de negociación, más allá de los que establece el estatuto. Por cierto, también seguimos allí con la cosa esta de convenio de empresa, convenio de ámbito superior a la empresa. Bueno, pues puede haber más ámbitos, ¿no?, de negociación, de hecho los hay. Más importante que eso, o muy relacionado con eso, muy conectado con eso, ¿quién va a negociar? Si yo conformo ámbitos distintos, diversos, alternativos, ¿quién va a negociar ahí, ¿no? Por cierto, un asunto que está muy mal resuelto en relación con el convenio con el convenio de grupo de empresas. Toda la vida en el grupo de empresas había negociado las representaciones. Bueno, igual no está muy mal resuelto. Borro lo que he dicho. Quiero decir que cuando no había previsión legal expresa, en los grupos negociaban las representaciones unitarias de las empresas integradas en el grupo, cosa que se puede trasladar perfectamente a la red, a las contratas, a las cadenas. Por cierto, la red está definida, eso sí que está mal definido. ¿Por qué tenemos que definir la red? Oiga, si todos sabemos lo que es una red. Y a lo mejor mañana puede ser una red una cosa que hoy no es red. O no sé. Yo comparto una idea que le oí a Cristóbal hace muchos años, cuando se definieron los acosos, que luego nos tuvimos que inventar el término de violencia en el trabajo. Pero claro, es que el acoso, ¿por qué definimos las cosas? ¿Por qué tenemos ese afán reglamentista? Si en el imaginario colectivo están claras las realidades, las ideas, y además tiene que ser algo dinámico. Si lo metemos en la ley, deja de ser dinámico, porque además nos arriesgamos a que sea un juez el que tenga que decirnos, bueno, ¿esto es parecido a una red o es una red o no es una red? No, oiga, mire, ya veremos. Bueno, decía, aquí hay una, sobre todo lo que he encontrado es ejemplos, casuismo. Por ejemplo, convenios de empresas auxiliares. Pues ya hay convenios de empresas. Es decir, esto no sé si son redes de empresas, no son redes de empresas. Está definido el ámbito por referencia a las empresas auxiliares. Está el de servicios ferroviarios, pero otro de Asturias, de convenio colectivo del sector de montajes y empresas auxiliares del Principado. Naturalmente, ¿quién negocia? Pues, oiga, es muy sencillo. Si tengo una pluralidad de empresas que tienen representación todas ellas y que pueden negociar coordinadamente, pues las representaciones unitarias, ¿por qué no? Pero si no, ahí están los sindicatos. Las secciones sindicales o en su caso los sindicatos más representativos o representativos del sector o del territorio. Convenios multiempresa, otro ejemplo. Adecco Atlas, 2 empresas multiservicios que negocian las 2. Bueno, quiero decir, esto ya está. Esto es cuestión de darle un poco de impulso, ¿no? Negociación integrada territorialmente. Las universidades gallegas, que tienen un convenio, si no he entendido mal, para el PDI de todas las universidades.
El problema otro tipo de problema. En las externalizaciones salvajes todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Y ahí ilustran dos casos muy claramente. Sobre esto ha escrito el profesor Cruz, el profesor Escudero habla de diáspora convencional, yo hablo de huida del convenio sectorial. ¿Qué ha pasado? Caso Meliá, el caso Avaplaya, que a mí me encanta. El caso Avaplaya es una sentencia, creo que hay más, Cristóbal, creo me dijiste que había en Lanzarote o por ahí en Canarias alguna más en este sentido. Es una sentencia de un juzgado de lo social, creo, yo he preguntado mucho a mis colegas del TSJ, creo que no se recurrió en su aplicación, en donde la trabajadora, que es una trabajadora camarera de piso de una empresa multiservicios que trabaja en el Hotel Avaplaya, que tiene una carta completísima de irregularidades. Contratos temporales sucesivos, no ha tenido vacaciones desde que empieza a trabajar, no ha descansado, ha trabajado como subgobernanta sin cobrar el sueldo por encima de su categoría profesional y además tiene excesos de jornada que el juez da por probados con los WhatsApps que le manda la encargada, que le dice hoy sales más tarde, y con los WhatsApps que ella le manda a su marido le dices churri, me vienes a recoger 2 horas más tarde porque hoy trabajo 2 horas más. Y no solamente estima íntegramente la demanda, el juez de lo social número 3 de Gijón, número 1, sino que dice, vale, diferencias salariales, pero no con el convenio. El convenio de la empresa era de los que se anularon, de la empresa multiservicios, y dice, no, pero es que usted no va a aplicar las cuantías del convenio de limpieza. Usted va a aplicar, para el abono de esas diferencias salariales, el convenio de hostelería. Bien, otro problema de las multiservicios, bueno, el de los falsos convenios de empresa, ya lo conocéis, no voy a decir nada al respecto. Y luego el problema de la determinación del convenio aplicable, que el año pasado, en una magnífica ponencia que naturalmente yo he consultado y he leído y la he fatigado, de la profesora Rojas Rivero, pues planteó todo. Emilio Palomo Balda también ha escrito sobre esto, cuáles son las alternativas posibles para determinar el convenio de aplicación en la empresa multiservicios. Entendido que no puede haber negociación de empresa, que si pudiera, pues podría haber negociación de empresa, pero de verdad, pues el convenio de sector o los convenios de sector que sean en función de las actividades dispares que realice. Y lo último, bueno, en contenidos innovadores, he mencionado el caso del quinto ALE, que incorpora ya a su ámbito funcional. La definición de los ámbitos funcionales de los convenios colectivos es un tema central que tenemos que revisar a fondo. Incorpora a los riders, e incluso ya los incorpora al sistema de clasificación profesional como repartidores, que es lo que son. Y, por último, en el caso de los conflictos laborales, se ha dicho mucho que el profesor Bailos habla de la huelga como un derecho erosionado, que el aislamiento, la dispersión de estos trabajadores, la pérdida de identidad como colectivo, como grupo, la no referencia a un centro de trabajo, a un ámbito territorial, a un ámbito geográfico determinado, pues lo que hace es que hace inconsistente la identidad colectiva, que es sobre la que se articula todas las instituciones de conflicto, sobre la idea de interés colectivo. ¿Qué pasa? ¿Que no hay un interés colectivo? Ya lo creo que lo hay. Y ya lo creo que han hecho huelgas ya los riders. Sumado a todas estas manifestaciones del conflicto nuevas a través de las tecnologías. Huelgas virtuales, boicots informáticos, colapsos comunicativos, manifestaciones telemáticas, todo esto es bueno, también para esto sirve esto. Y, bueno, hay digo yo, el peligro más solapado e insidioso, que es el algoritmo. El algoritmo piensa, el algoritmo decide, el algoritmo sanciona y el algoritmo puede desactivar una huelga o puede desactivar cualquier medida o adoptar represalia, pues, en forma de desconexión, ¿no? De no atribución de cargos. Y termino ya. Todos sabéis, también el año pasado el profesor Reberlich expuso magníficamente y, bueno, más gente, sobre los problemas de las nuevas formas de esquirolaje, ¿no? Esquirolaje tecnológico, bueno, dos tipos de problemas. El primero, cómo repercute la huelga o los efectos de una huelga cuando hay una relación entre empresas, una relación de colaboración entre empresas, en el caso de las contratas. El caso más antiguo es el caso Samoa, que también defendió nuestro querido colega Carlos Muñiz, y además la ponente fue nuestra queridísima presidenta María Emilia Casas.
el caso Altrat, el caso Telefónica y el problema de la externalización productiva como mecanismo antihuelga que todos conocemos, que Aurelio ha desdentado, ha hablado como huelga, esquirolaje comercial, esquirolaje organizativo. Yo creo que nos perdemos a veces en tantas categorías, en tantos análisis. Hay una expresión que es parálisis por análisis, tanto análisis, y no vamos a ninguna parte. Pero sí es muy sencillo. Me da igual el mecanismo que utilice el empresario para desactivar el efecto de una huelga. Tenemos el esquirolaje externo, pero también está el interno, está el tecnológico, está el organizativo, está el comercial. Si lo que el empresario hace, pudiendo hacer, porque tiene el poder para hacerlo, de la manera que sea, vacía de contenido el derecho de huelga, desactiva los efectos de la huelga, pues naturalmente que será una práctica antisindical. Bueno, siento haberme excedido, la precipitación, el desorden, quedo a vuestra disposición. Pasamos a la interlocución. Antonio Bailos Grau, que yo creo que necesitas ni presentación, ¿no? No, soy impresentable. De la Universidad de Castilla-La Mancha, director del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social en la Universidad, director de la revista Derecho Social y, según me has dicho antes, incluso llevas el derecho laboral en los genes. Efectivamente. No lo he querido decir hasta ahora, ha sido una confesión, pero es un momento de Salamanca propicia este tipo de historia. Bueno, yo muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Primero porque, bueno, pues es un honor haber sido seleccionado por la asociación. Yo, ahora que están los dos vicepresidentes ahí mano a mano, pues lo tengo que agradecer a ellos y a la presidencia y al resto del equipo, porque realmente es un espacio el de la asociación, los congresos de la asociación, que yo no suelo frecuentar siempre por causas ajenas a mi voluntad, y ahora, pues lógicamente, me ha parecido estupendo. Y claro, el segundo tema es que encima formar parte de digamos, de un ejercicio de reflexión que tiene sobre la base, o que cuenta fundamentalmente como base, con una ponencia de Carolina Martínez Moreno, pues no solo es un lujo, ¿no?, sino que verdaderamente es un placer inmenso, ¿no? Yo creo, no es como diría, no es la correspondencia a lo que ella ha dicho de mí, sino que es un problema de que los dos nos tenemos una fuerte y profunda respeto, amistad y admiración, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ella es un ejemplo claro de lo que tiene que ser un jurista del trabajo, una jurista del trabajo crítica, y luego además, bueno, pues enormemente activa, siempre comprometida, y yo creo con una producción impresionante. Y yo no sé, porque esto voy ahora inmediatamente a pasar, todos tenemos ese libro que ha sido editado magníficamente por el Ministerio de Trabajo. Entonces, realmente yo creo que la ponencia que está ahí, pues es una ponencia que es luminosa, ¿no?, que da luz sobre muchas cosas. Y claro, naturalmente que me encanta estar aquí presidido por Javier Calderón, que además por amigos comunes, ¿no? Tenemos muy buenos amigos, Javier Aybar, ahí está Adrián, etcétera. Y bueno, y luego pues este tema de que yo soy hijo del cuerpo, como diría un guardia civil, pero en este caso de inspección de trabajo, ¿no?, como tiene que ser. Bueno, entonces yo también a su vez yo tengo un texto. Porque resulta que los organizadores dicen que, que aquí nos colocan en esta tesitura amabilísima y estupenda de que antes de intervenir tenemos que escribirlo. Y encima de eso, que está muy bien, es muy interesante, encima el profesor Rojo Torrecilla, que lo tenemos aquí delante, ha hecho un resumen impresionante de todas las ponencias y sobre todo de las nuestras, que naturalmente pues me excusaría en este momento, me permitiría decir, bueno, pues muy bien, adiós señores, lean el blog y yo me voy, que es lo que a mí me va. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí en estos ya 20 minutos, ¿no? Porque en estos mismos instantes, como esto era un proemio, pues yo tengo aquí una cosa que, pum, le doy aquí y ya a partir de ahora son los 25 minutos. He ganado tiempo, soy un astuto. Bueno, bien. Bueno, pues yo lo que os propongo aquí para hacer es una reflexión una reflexión sobre la reflexión, ¿no? En dos tiempos, ¿no? Una primera, a mí me parece interesante reflexionar o hablar sobre algo que lo que ya ha dicho Carolina en muchos momentos, y es un poco la visión que hay, porque pensar que esto es el futuro del trabajo, ¿no? Esa visión distópica del futuro del trabajo. A mí me parece que es un tema complicado que tendríamos que empezar a pensar en eso. Y el segundo tema que yo os propongo es el que yo creo que hay una unión, una confluencia entre el discurso de la crisis y el discurso sobre el futuro del tecnológico del trabajo.
Y esos son los dos elementos que a mí me gustaría dar, al margen de luego volver a plantear cuestiones para el debate, que es en definitiva lo que nos mueve aquí, ¿no? el tema, ¿no? Entonces, el primer elemento, ¿por qué digo que el futuro del trabajo es un futuro distópico? Porque estamos acostumbrados a escuchar muchos elementos de que la automatización, la digitalización va a llevar consigo la destrucción inmensa de puestos de trabajo, la liberación de tantos y tantos trabajadores, desempleo masivo, absolutamente. Y luego, además de eso, naturalmente, unas nuevas formas de empleo, luego veremos, que no se corresponden con nada de lo que está regulado, con formas de empleo absolutamente diferenciadas. Esto es, digamos, como el discurso, ¿no? Y luego, además de eso, que naturalmente está el algoritmo. Señores, nosotros, como somos de letras, lo del algoritmo le tenemos como una devoción, un culto de la tría, ¿no? Pero lo que quiere decir el algoritmo, en definitiva, es que una fórmula, las fórmulas matemáticas, son fórmulas en las que no cabe algo que nosotros conocemos, que es la opinión, la valoración política, ¿no? Y, por lo tanto, el algoritmo es una forma de indicar políticamente y socialmente cómo se debe actuar sin que haya posibilidad de mantener una posición contraria, ¿no? Bueno, eso es un futuro que es una visión que aparece como un destino. Es decir, el cambio tecnológico aparece como un destino y que prescinde del trabajo humano tal como conocemos. Digo, como una manera de lo que aparece ahí, ¿no? Y que se impone además a la voluntad de las personas. Bueno, claro, naturalmente, digamos que no es como yo, que me gusta mucho la televisión, como al profesor Aparicio, que está aquí delante, pues naturalmente no es lo de "The winter is coming", ¿no? Porque no estamos los caminantes blancos, no nos amenazan, ¿no? Con atravesar la muralla del tiempo. No, realmente yo creo que lo único que se trata aquí con este discurso es una suerte de regreso a un tiempo sin derechos. ¿Por qué? Porque se entiende que los derechos son incompatibles con un futuro tecnológicamente avanzado. Esto es lo que a mí me parece que sería interesante que nosotros... Es decir, hay una suerte de que el cambio tecnológico lleva consigo la obsolescencia de tantos y tantos procesos tecnológicos, pero también la obsolescencia de los derechos, que son, o que se estiman, incompatibles, como digo, con este nuevo tiempo, y que además es una obsolescencia que lleva consigo y que se proyecta sobre el sujeto que produce los derechos, que es fundamentalmente el sindicato. Lo que antes ha dicho muy bien Carolina, la idea de la pulverización de lo colectivo, ¿no? como el elemento. ¿Por qué? Porque ese sujeto, además, que produce derechos, que es el representante colectivo del trabajo, los produce sobre la base de unos valores, que son los valores de la igualdad y la solidaridad. Y los valores de igualdad y solidaridad son incompatibles con un mundo nuevo que se sitúa, que se construye sobre ¿qué? Fundamentalmente sobre un mercado global basado en la libertad de cada cual y en el individualismo propietario, ¿no? Por lo tanto, un trabajo fragmentado, atomizado, sin referencia política ninguna a un modelo de sociedad en que se construya cohesionadamente en torno a la centralidad del trabajo. Un trabajo que solamente y fundamentalmente se mide en función de su valor económico como un artículo de intercambio en el mercado. Un trabajo que depende de la libertad de la persona y que solo encuentra en el mercado las posibilidades de su realización como deseo y como potencia para consumir los bienes y servicios que se necesitan como tal. Bueno, ese relato, pues yo creo que es un relato muy negativo, pero es un relato que está ahí, y que es un relato que aparece en muchos discursos, pero en discursos que nos permean continuamente, desde el Banco de España hasta las cámaras de comercio, desde los grandes visionarios hasta los grandes influenciadores, y que nos hablan de que eso es un hecho natural, un fenómeno irresistible. Es algo, vamos a ver, nosotros yo creo que eso lo hemos visto al revés con el cambio climático, ¿no? Cuando se habla del discurso sobre el cambio climático aparece como una catástrofe, como un hecho inevitable absolutamente, pero frente al cual se puede hacer cosas. En este caso es al revés, es un hecho inevitable frente al cual nosotros no podemos hacer. Es mejor que no hagamos porque hacer es oponerse a la realidad, ¿no? Y esto a mí me parece que este es un escenario que es falso, como es lógico, pero que es falso porque sobre todo parece que habla de un mundo ordenado que el futuro cuestiona, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo en el que estamos, y esto es lo que hablaba también Carolina antes, bueno, pues no es un mundo precisamente ordenado, ¿no? Es decir, es un mundo profundamente desigual y un mundo profundamente injusto, ¿no? Es un mundo en donde la escisión sobre la base de la riqueza
que se mide regionalmente o que se mide en cada uno de los países es cada día mayor. Es decir, es un mundo esencial y profundamente cada vez más desigual. No ya hablo del 99%, 1%, sino que estoy hablando de la desigualdad, podríamos decir, violenta, que sacude nuestra civilización, ¿no? Ciertamente que vosotros me diréis, bueno, son 40 años de neoliberalismo, ya es momento de que algún día eso caiga, ¿no? Pero realmente, a partir de la crisis, y este sería el segundo momento, a partir de la crisis realmente yo creo que el mundo desigual es una realidad insoportable para muchos de nosotros, ¿no? Y desde luego, dentro de esto hay que pensar zonas en guerra, territorios saqueados, el hambre, el sufrimiento. En fin, no voy a hablar fundamentalmente de la inmigración, la imposibilidad de vivir en un sitio. Hay 260 millones de personas que se están, y cuando llegue la inmigración climática, se multiplicarán a su vez ese tema, ¿no? Y esto yo creo que es un mundo donde cada vez más, sin embargo, hay toda una serie de trabajadores, cada vez hay más trabajadores formalmente cualificados, o sea, calificados como trabajadores. Es decir, el porcentaje de personas que forman parte de lo que serían trabajadores irregulares o economía informal disminuye. Cada vez más hay más trabajadores. Frente a esa idea de que el mundo del trabajo, las antiguas reglas del trabajo no sirven, cada vez hay más trabajadores. Otra cosa es qué es lo que les vamos a aplicar como tal, ¿no? Y donde además ser sindicalista pues supone en muchas ocasiones arriesgar no solo la vida, ¿no?, sino arriesgar lo más normal, arriesgar la seguridad, arriesgar incluso el empleo, ¿no? Por lo tanto, estamos en un mundo en donde esa idea de que el cambio tecnológico va a suponer una utopía negativa, bueno, no nos debe asustar mucho, ¿no?, porque ya estamos en una utopía negativa, ¿no?, como es evidente, ¿no? Y luego quiero señalar, como segundo tema, lo de la confluencia de los dos discursos, ¿no? La hipótesis que yo quiero señalar, que quiero aquí para el debate, es el siguiente. Los dos discursos, el de la crisis y el del cambio tecnológico, se alternan en una idea, con un objetivo, que es el de desarmar el plano colectivo de las relaciones laborales y reducir el nivel de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué sentido? ¿En qué sentido? El de la crisis todos lo sabemos, ¿no? El recorrido de la crisis, ya llevamos 10 años de crisis económica y es una crisis que empieza sobre todo en Europa como crisis financiera, luego se convierte en una crisis de la deuda soberana y se acaba con una crisis democrática severa y profunda, en donde, por otra parte, todavía estamos en las elecciones al Parlamento Europeo han manifestado un poco el plano de esa crisis democrática como tal, ¿no? Fundamentalmente porque se ha producido una subsunción de la soberanía estatal nacional, económica y política de cada uno de nuestros estados, en el plan de gobierno de las instituciones financieras, a través fundamentalmente de la exigencia del pago de la deuda, que ha llevado consigo entre nosotros incluso a un momento destituyente del Estado social a través de la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, ¿no? Por lo tanto, esa idea de un plan de gobierno de las instituciones financieras, de que, en definitiva, la soberanía de cada nación se tiene que someter necesariamente al pago de la deuda, y no solo eso, sino que el condicionamiento político directo de las políticas sociales y de las reformas de la legislación laboral se liga a esa idea, a ese hecho, evidentemente, eso es un punto grave, ¿no?, para nosotros. Bueno, eso ha generado una situación de excepcionalidad social, de excepcionalidad política, que ha impuesto, me parece, una tendencia, sobre todo en todo el sur de Europa, en todos los países donde ha sufrido esa crisis de deuda soberana, un modelo que ha impuesto, un modelo que es un modelo liberal autoritario de las relaciones laborales, un cambio de modelo. No creo que sea necesario aquí, en esta asamblea de laboralistas, insistir en que para muchos de nosotros la idea del constitucionalismo social que late en la Constitución del 78 ha sido desvirtuado de manera muy importante por la legislación de la crisis, ¿no?, con la legislación de la crisis fundamentalmente a través de la legislación de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la crisis se ha utilizado como un dispositivo disciplinario de las relaciones laborales, naturalmente a través de la flexibilidad en el despido, fundamentalmente la intervención sobre la negociación colectiva
el incremento de la unilateralidad empresarial. Javier ha señalado algunos de los aspectos y Carolina otro tanto, ¿no? Como tal. Ideológicamente, además, la crisis lleva a la sustitución de la centralidad del trabajo por la idea del emprendimiento, por la idea de la descolectivización como un elemento fundamental y la revalorización de la autonomía como un punto central como tal, ¿no? ¿Y qué decir de ese juicio de ponderación del Tribunal Constitucional según el cual la condición de la recuperación del empleo pasa por la restricción de los derechos individuales y colectivos basados en el trabajo? Fundamentalmente, esa terrible doctrina sobre la configuración legal de la negociación colectiva, etcétera, etcétera. No voy a hablar mucho más. Pero ese discurso, que es el discurso de la crisis, es un discurso muy combatido social y políticamente. Y es un discurso erosionado, claramente erosionado. Y por eso digo que ese discurso se prolonga y se alía con el de la irrupción tecnológica que le da más savia, que le da una savia nueva. ¿En qué sentido? En el sentido de que el cambio tecnológico requiere flexibilidad en las modificaciones del tejido empresarial, por lo tanto, requiere facilitar las transiciones entendidas como despidos, como facilidad para despedir y para excedentes, para crear los excedentes de mano de obra. El cambio tecnológico impone nuevos trabajos y nuevos empleos que no son, según el discurso, homologables a los trabajos y empleos del Fordismo. Se habla de la obsolescencia de una legislación que se basa en modelos y en figuras de trabajar diferentes, ¿no? En contra de lo que Carolina ha señalado como una cosa evidente, y es que resulta que hay esas nuevas formas, son viejas formas, ¿no? Pero bueno, bien. Y luego, naturalmente, el complejo tecnológico, la nueva tecnología, lo que favorece fundamentalmente es la autonomía del sujeto que presta su servicio y, en definitiva, la individualización, la incorporación individual como tal. Bueno, por tanto, el discurso sobre el cambio tecnológico se acopla muy bien al de la reforma del mercado de trabajo de la crisis, ¿no? Y es más, lo legitima. Tanto es así que yo creo que ese discurso del cambio tecnológico es un apoyo fuerte para aquellos planteamientos que son contrarios a la reversión de la reforma laboral, que es un elemento hoy, está en la mesa, ¿no? Está en la discusión política, ¿no? Pues dice, no se trata tanto de que, podríamos decir, que las opciones, digamos, de la reforma laboral podrían ser equivocadas, pero el cambio tecnológico impulsa a que este tipo de reformas se mantengan, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso promueve nuevas reformas de mayor flexibilidad. El último informe del Banco de España es, yo creo, bastante, al margen de que ninguno de nosotros haga caso al Banco de España, ni él mismo, en cambio, el mismo Banco de España se hace caso a él mismo, pues, pues es yo creo, bastante llamativo como tal. Bueno, ¿qué decirse? La estabilidad en el empleo, por ejemplo, pues no es idónea, ¿no? La negociación colectiva articulada, creada y dominada y centralizada por los sindicatos no es correcto, no permite la flexibilidad fundamental del cambio tecnológico, ¿no? El trabajo autónomo, los nuevos derechos, esa teorización de que los derechos que genera la relación laboral no son idóneos para las nuevas figuras y que se debe desplazar los nuevos derechos no hacia el empresario, no hacia el área de la contratación, del contrato, sino que los nuevos derechos tienen que surgir en el espacio público de la protección social, mientras que en el espacio de la relación de dominio tiene que ser una relación individual, civil, como tal. Ese tipo de temas, que bien la Inspección de Trabajo bien lo conocéis, porque estáis continuamente bregando con ese tema, fundamentalmente con estos nuevos mensajeros, ¿no? Como se llamaba en su momento, bueno, y tantos temas, con el tema de las cooperativas, el cárnicas, con tantos y tantos momentos. Bueno, pues yo creo que ese es un discurso, como digo, que va por ahí, ¿no? Y luego, naturalmente, hay la descolectivización, lo que lleva consigo es la negación de una identidad colectiva común que se derive del hecho material de trabajar. O sea, que en las nuevas condiciones de normalidad social están desprovistas los trabajadores, las trabajadoras, están desprovistos de una identidad colectiva. Y eso es la modernidad, eso es el nuevo cambio tecnológico, ¿no? Esto es lo que a mí me parece que son dos puntos interesantes para una reflexión que encuadran una serie de preguntas para el debate, que yo uno a las que Carolina ya ha manifestado como el que ella llamaba eslogans, ¿no? Pero bueno, personalmente. Bueno, ¿y esas preguntas cuáles son? Perdón por la rapidez, porque incluso me parezco a Fraga y Ibarne comiéndomelas, no porque
no porque sea Fraga Iribarne, sino que me como las palabras. Digo, por un homenaje a los gallegos, que siempre ya sé que es una cosa... No, por favor, perdón, no quería decir a la presidenta ni a la vicepresidenta, sino, bueno, un homenaje a la rapidez que tienen estos hombres de ahí del noroeste peninsular. Lo que vamos. La forma sindicato. Y la forma sindicato como representación general del trabajo. Más allá de lo que tú señalas muy bien, lo del tema, a mí me parece que está muy bien lo de representatividad o no. La forma sindicato como la teorización derivada del artículo 7, que representa la representación general del trabajo. ¿Es hoy en qué medida, ¿no?, esa representación general del trabajo puede en un momento dado afrontar la crisis que se deriva de varios elementos? De un trabajo fragmentado, estables, precarios, y un trabajo fisurado, ¿no?, externalización, interposición, etc. De un trabajo cuestionado porque no se reconoce como trabajo por cuenta ajena, sino se reconoce como trabajo autónomo, deslaboralizado. De un trabajo valorado desigualmente, y hoy, esta mañana, hemos tenido ocasión de verlo muy claramente, valorado desigualmente en función de ser hombre o mujer, en función de ser mayor o menor, es decir, joven o menos joven, como algunos de los aquí presentes, y yo soy un senior y no tengo tal, ¿no?, o en motivo de raza, como problema de la inmigración, ¿no? Entonces, este tipo de temas, ¿en qué medida el sindicato puede hacerse cargo de esa función de representación general, ¿no? Y esto no va más allá, evidentemente nosotros encontramos unas fórmulas jurídicas muy importantes, que son las fórmulas jurídicas del artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que establecen eso. Pero al margen de eso, ¿puede el sindicato? Es decir, la pregunta es un poco en qué medida el sindicato puede hacerse cargo de esa representación general como tal, ¿no? Claro, esto no es una pregunta de futuro, ¿no? Esto lo que y mucho de las cosas que estoy diciendo no son preguntas de futuro, como muy bien ha señalado la ponente y ha señalado en su ponencia, es que son preguntas del presente, no del futuro, sino son problemas que ya se están planteando hoy actualmente. Luego, segundo tema, sigue siendo lo colectivo, normativo, la forma paradigmática de regular el proyecto contractual, es decir, salario y jornada. Sigue siendo el convenio colectivo, el tratamiento homogéneo que da el convenio colectivo, la forma correcta, la forma predominante de regular salario y de regular tiempo de trabajo. Son otro punto muy interesante, el tema del salario variable, la progresiva tendencia a la individualización, la salida del convenio de tantas y tantas categorías profesionales. Es decir, esto, y luego no digo ya nada del tema de tiempo de trabajo. Tú has señalado claramente el problema del Estatuto de los Trabajadores, es decir, la propia soberanía, lo que diría luego la OIT, la soberanía del tiempo de trabajo, ¿no?, la posibilidad de que en un momento dado la mujer pueda, o el tema del permiso. No hay en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, que hemos trompeteado con éxito, realmente un sistema de autorización. No es en definitiva el empresario el que puede autorizar o no el uso del tiempo de trabajo. Por parte, bueno, pues eso a mí me parece que también es interesante, ¿no?, hablar de eso y colocarlo en el espacio final que hablaremos, que es el espacio de la democracia, y de la democracia entendida como nivelación, ¿no?, de la asimetría laboral en ¿no? ¿Debe confinarse lo colectivo en la empresa? Es decir, se puede hablar de una nueva división, una tendencia, una nueva división de espacios, de tal manera que lo económico se quede en la empresa, en el nivel de la empresa o en el nivel del centro de trabajo, y lo sociopolítico en el diálogo social con los poderes públicos. Esto puede ser una tendencia. Y, por tanto, lo que hay entre medias, irlo borrando. Esto es lo que tú estabas hablando, la preferencia aplicativa del convenio de empresa, el descuelgue, las representaciones, la tercera vía, la representación ad hoc. Todo eso va caminando hacia esa idea, ¿no? ¿Cómo se afrontan las nuevas formas de organizar la empresa? Es decir, ¿cómo se afronta? Esto es un elemento que al profesor Sanguinetti le encantaría estar, lo que pasa es que hoy no está aquí entre nosotros, está buscando, creo que le han robado varias cosas y está buscando. No, por favor, no pienso que alguno de vosotros, hayáis ni siquiera intentado acabar con la propiedad del profesor Sanguinetti bajo ningún concepto. Bueno, bien, lo que quiero decir es que es el problema del policentrismo mercantil y organizativo. Es decir, se rompe la bilateralidad. Nosotros estamos acostumbrados a una relación bilateral que va más allá del contrato, entre las posiciones de las partes. Sin embargo, y por tanto, la estructura de la representación y la estructura del convenio colectivo está basado en una bilateralidad. Cuando esa bilateralidad
que da por supuesto que la contraparte tiene el poder de decisión sobre la regulación de las condiciones de trabajo, y eso no es así, ni organizativa ni mercantilmente, ¿cómo lo reorganizamos, ¿no? Esto es otro de los grandes elementos, de los grandes problemas. O cómo, y estos otros temas que también aparecen en la ponencia, ¿qué sucede cuando el lugar de trabajo desaparece? Cuando no hay lugar, no hay centro de trabajo, cuando no hay lugar de trabajo. ¿Qué sucede, no? Esto me parece que luego incluso en las comunicaciones que vamos a ver mañana, etcétera, pues hay también algunas preocupaciones sobre este tipo de problemática, evidente, porque la representación unitaria y legal está basada fundamentalmente en la idea de una materialidad, de una corporeidad, de una territorialidad como tal. Y luego, además, una empresa que es una empresa desterritorializada, inasible, ¿no? Y también hoy estamos hablando de las cadenas de producción, pero eso a su vez, cuidado, una empresa inasible, etcétera, pero también es una empresa opaca, no transparente. Es decir, ¿quién puede saber, aparte de Mariluz Vega, cómo funcionan las cadenas, cómo funciona el valor, cómo se traslada el valor de las cadenas de producción donde se están realizando a hoy, ¿no? Esto es un tema importante desde mi punto de vista, porque además esa opacidad es una opacidad no solo a la trazabilidad de los productos, sino una opacidad a la representación y a la participación colectiva, ¿no? Y esto es un elemento central. Y luego, ¿tiene futuro la huelga como forma de expresión del conflicto? Bueno, yo creo que, al margen de lo que estamos hablando, del desarrollo de las tecnologías digitales, las huelgas virtuales, la idea de los medios técnicos, como muy bien dice ese documento que ya has señalado que no te gustaba mucho el título, para un futuro más prometedor que tenemos. Es decir, bueno, bien, los sindicatos deben utilizar los medios técnicos. Yo creo que lo están haciendo, ¿no? Pero a mí me interesa, y lo señalo ahí en la ponencia, dos cosas. Uno, que progresivamente la huelga va asumiendo una función demostrativa de que se está en el conflicto, es decir, una función simplemente de visibilización del conflicto, más que una función de alteración real de la normalidad productiva. Es decir, importa menos que no se trabaje o que se altere la producción, que se sepa que esos trabajadores están en conflicto, ¿no? Un poco la vieja idea de los sindicatos japoneses, que en vez de hacer huelga se ponían una cinta en la cabeza y decían, claro, lo decían en japonés y no se entendía mucho lo que decían, pero bueno, pero en realidad era algo que, sin embargo, el empresario consideraba que era una ofensa mucho mayor que hacer la huelga, ¿no? Pero eso eran los empresarios japoneses. Aquí realmente, pues parece que eso no tiene mucho interés. Bueno, bien. Y, por lo tanto, el problema fundamental es que entonces el desplazamiento de lo que es la técnica de la subversión de la normalidad, bueno, pues no se produce sobre el proceso productivo, sino se produce sobre los procesos culturales que modifican el tema de la opinión pública. Bueno, eso yo creo que eso es un tema que el sindicalismo tiene que trabajar, y nosotros también. Hay dos puntos en el tema de la huelga que son puntos calientes. Uno es, pero son puntos calientes, pero también muy antiguos, es si la huelga tiene que ser laboral, única o fundamentalmente laboral y no política, y esto hemos tenido nuevos intentos por parte de la patronal de conseguir volver a plantear el problema de huelga política, huelga sociopolítica, huelga laboral. Y luego el otro problema fundamental es la continuidad de la producción, fundamentalmente en los servicios esenciales y en los servicios mínimos, pero no solo, ¿no? Es decir, la idea de que la huelga tiene que siempre mantener producción de bienes o de servicios. La huelga no puede implicar la cesación total. Y esto es otra idea, que es una idea naturalmente que críticamente. Bueno, bien, esto es el tema. El debate sobre el futuro es el debate de hoy, ¿no? Yo siempre, como soy un hombre de cierta antigüedad, y por lo tanto recuerdo a un grupo que se llama Radio Futura, y que decía, y entonces comprendí que el futuro ya está aquí, ¿no? Un verso muy interesante, si queréis luego canto la canción, pero quiere decirse que el debate es muy actual y muy clásico, porque se sigue centrando en el equilibrio de poderes entre empresarios y trabajadores, en la construcción, en definitiva, de una identidad política democrática sobre el trabajo. Y esto es el problema del futuro,
que es un problema, por otra parte, que la OIT ha entendido, aunque no lo afirme así, ha entendido, ¿no? Y sobre todo en materia de derechos colectivos, insiste fundamentalmente que en esas nuevas identidades, en esos nuevos empleos, necesitan fundamentalmente ser reconocidos el derecho de sindicación y derecho de negociación colectiva. Y hay que leer todos esos documentos enormes de la OIT sobre esa línea, esa tesitura, ¿no? esa línea de música consistente en que libertad sindical, negociación colectiva, y yo añado, como es natural, y conflicto laboral, conflicto social, son los ejes de explicación de un mundo profundamente desigual, en donde el derecho del trabajo y fundamentalmente la acción colectiva de los trabajadores tienden a nivelarlo y tienden a hacerlo un poco menos sufriente y un poco menos injusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Me comentaba Carolina al principio el miedo que había por las expectativas. Yo creo que habéis superado todas las expectativas. Y la prueba está en dos cosas, ¿no? Que nadie ha ejercido su derecho a la siesta y nadie ha ejercido su derecho a usar el móvil en vez de escuchar, con lo cual yo creo que es superado. Ahora es vuestro turno. Yo creo que han quedado sobre la mesa muchas cuestiones sobre las que podemos debatir. Por lo tanto, cuando queráis... Aquí. ¿Alguien más? Allí y aquí. 3. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Yo soy el doctor Andrés Arenas, vengo de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Ciertamente el tema de los convenios colectivos, de esta uberización que existe actualmente de los trabajadores, está sobre el tapete. Hace un par de días, una noticia de un repartidor de la empresa Globo que muere y que ahora está totalmente desasistido. No puedo dejar de pasarlo, de mencionarlo en esta intervención. Este tipo de trabajadores tercerizados cuya manera de agruparse es muy difícil. Si nos vamos a ejemplos mucho más modernos, tenemos el turco mecánico de Amazon, en donde estamos simplemente utilizando la mano de obra humana, la inteligencia humana, al servicio de la masificación de Big Data. Obviamente no, es imposible lograr convenios colectivos o acuerdos con este tipo de trabajadores. Allí mi reflexión, que deja sobre la mesa una pregunta para vuestro comentario. Yo creo que contestáis sobre la marcha, ¿no? Sí, no. Una ronda y primero dejamos las 3 primeras preguntas. Ven. Aquí adelante había 2. Está ahí el micrófono. ¿Se oye, no? No, pues, bueno, es que no nos hemos dormido porque es que estamos tan interesados que es imposible. Y queríamos dormirnos, ¿no? Pero no podíamos. Planteo dos cuestiones. Esta, todo el día ha estado dando vueltas el problema de la disrupción tecnológica, el futuro sin trabajadores, etc. Aquí lo habéis planteado brillantísimamente. Pero ¿no os acordáis que hace final de los 60, en principio de los 70, se hablaba de esto, pero no solamente, no como un mundo distópico, sino al contrario, utópico, favorable? Por fin la tecnología nos liberará del trabajo terrible, la dureza, la fealdad, del horrible trabajo, y nos dejará tiempo para la sociedad del ocio. ¿Os acordáis que había libros que se escribían sobre la sociedad del ocio como algo utópico, es decir, algo bueno, positivo, una sociedad feliz? Lo que pasa es que eso estaba, si recordáis, estaba unido a una idea democrática, que es lo que ahora justamente se niega. Por eso el futuro es distópico, porque esos cambios que se quieren incardinar, y lo ha hecho perfectamente Antonio ahí, esos cambios tecnológicos a una sociedad no democrática. La sociedad democrática implica reparto,
absolutamente reparto, liberación del trabajo para tener un ocio creativo en el sentido romano, latino, frente al negocio, ¿no? Todo esto creo que nos llevaría, espero que, como lo veis vosotros, nos llevaría justamente a la reivindicación directa de una radicalidad democrática en favor del igualitarismo económico también, pues, con transformaciones en la empresa donde la redistribución sea fundamental. Y para conseguir ese nuevo camino, dar la vuelta a las cosas, claro que la huelga, a mí la reflexión de Antonio era muy interesante, pero no podemos dejar de pensar que la huelga implique también la ruptura de la producción. Creo que había un artículo, lo escribieron un grupo de trabajadores, pero inspirados por un literato, sobre una empresa de Barcelona, que se titula El sonido de la huelga. El sonido de la huelga era el silencio, es el silencio. Claro, el silencio, por una parte, sin embargo, ahora exige repercusión mediática. Yo creo que no es incompatible el silencio con la repercusión mediática, con el ruido, digamos, el ruido en los medios. Bien, quería en primer lugar felicitar tanto a Carolina como a Antonio por sus intervenciones, tanto orales como escritas, y desde luego Carolina hace gala de su modestia porque su ponencia es de una indudable calidad, obviamente, como la de Antonio. Y felicitar también a la organización de estas jornadas, a la asociación, en definitiva, porque yo creo que es uno de los debates más importantes que hay en estos momentos, los que tenemos en el día de hoy y de mañana, y que permite reunir a personas que, puestos a introducir ya categorías conceptuales, podríamos calificar como jóvenes, posjóvenes, personas maduras, preseniors y seniors. Lo digo por si la OIT quiere acuñar estas terminologías en algún otro debate, ¿no? Me gusta más lo de personas de edad avanzada, que también es muy cool, ¿no? Pero bueno, ¿no te gusta? Ah, muy bien. Bien, bromas... O de no pelo, exactamente. Bromas aparte, hay una idea que para mí revolotea alrededor de toda la jornada y que estaría relacionada con el debate, sobre todo que ha habido en la mesa o en el panel relativo a la relación de trabajo con Mariluz Vega y Joaquín Nieto, que es el reconocimiento de la situación de desigualdad económica entre las dos partes de la relación laboral y la búsqueda del principio de igualdad para garantizar unos derechos a todas las personas trabajadoras. A mí esa idea de reconocer que me gusta, pero al mismo tiempo digo, y recuerdo unos interesantes debates que ha habido entre Enrique Lillo y Mariluz Rodríguez sobre la necesidad de que esos debates no hagan perder de vista la protección de los derechos de las personas asalariadas. Lo digo porque, nos guste o no, sigue siendo muy numeroso el número de personas asalariadas, al menos en España, por cuenta ajena, y este es un debate que creo que debe merecer especial atención. La segunda idea no es mía, es la plagio, en definitiva, de uno de los maestros del laboralismo español, de don Miguel Rodríguez Piñero, en la entrega del premio Pelayo hace ya varios años, cuando dijo que el derecho al trabajo, en este caso, no puede ser un subproducto de la economía, ¿no? Y que, en definitiva, hay que reivindicar otra vez la autonomía propia de nuestro derecho. ¿Por qué hago esta reflexión? Guarda relación con el debate tan manido de la economía de las plataformas, sean online, sean offline. Bueno, yo coincido con Carolina en que hay pocas diferencias, a nuestro modo de ver, ¿no?, entre aquello que ocurría en 1984 y lo que ha ocurrido ahora. Pero, si me permite brevemente, Francisco Javier, leo un párrafo de quien opina lo contrario, la sentencia del Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona, de 21 de mayo, que ya está disponible en las redes, que declara que un globero es autónomo. Ha resultado acreditado que los repartidores hacen el itinerario que quieren, utilizando el medio de transporte que quieran, cuyos gastos van a su cuenta, que no tiene asignada una zona determinada, que ellos eligen los días y franjas horarias en los que prestarán sus servicios, que si quieren pueden rechazar un pedido,
que si están unos días de vacaciones no lo comunican a la empresa y que cobran por pedido hecho, aunque sea con las tarifas establecidas por la empresa. De todo lo cual se desprende que ostentan una capacidad de organización propia que excede del ámbito de una relación de carácter laboral, percibiendo una retribución variable según los servicios realizados. Bien, simplemente como reflexión para que, ¿por qué hago referencia a esta sentencia? No porque esté de acuerdo, obviamente, con independencia de que sea una buena magistrada quien la ha dictado, no tengo nada, y además que yo fuera el director de su tesis, pero esta es otra. Pero no tenía nada que ver con el derecho al trabajo, ciertamente. Pero me lleva más a la reflexión de cómo ha cuajado en el mundo jurídico, en el mundo jurídico esta idea de que el derecho del trabajo es algo así como un subproducto. O lo diré de otra forma, es también, pero me autoplagio. Yo pongo en marcha un negocio en donde no caben, a mi parecer, por cuestión de costes, los trabajadores por cuenta ajena. Y a partir de ahí, mientras funcione bien, perfecto. Y cuando hay un problema, llamo al jurista para que nos resuelva el problema. O construyo la figura, o reconstruyo la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que es justamente el modelo que se diseñó en el 2007-2008 para evitar a los falsos autónomos. Entonces eso hay que decirlo con toda claridad, porque cuando ahora se hacen contratos de trades, en estos casos, en muchas ocasiones es, bueno, pues una utilización, yo diría, desviada, completamente desviada. Pero bueno, esta es la reflexión de Eduardo Rojo que me lleva a pensar también, y es provocadora, lo digo simplemente para animar el debate, qué es lo que enseñamos en nuestras facultades sobre lo que es el derecho del trabajo y las relaciones de trabajo. Pero bueno, esto, la responsabilidad es nuestra. Y dos cuestiones más para acabar. Y yo creo que es muy importante lo que planteaba Carolina sobre los cambios en el sistema de representación, en el tan manido título segundo del Estatuto, pero dado que aquí está la persona que mejor ha elaborado propuestas, como María Emilia Casas, y que nosotros hacemos nuestras en su gran mayoría, pues yo creo que hay que remitirse a sus aportaciones en el libro Homenaje a Ricardo Escudero. Y la última, sobre el derecho de huelga, a la que se refería Antonio. Yo creo que jurídicamente estamos en una situación de una cierta involución desde la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2017, de 2 de febrero. Pero digo que es involución porque colocar en el mismo estatus el poder de dirección del empleador, que yo sepa todavía no tiene un rango constitucional, con el ejercicio del derecho fundamental de huelga, es ciertamente jurídicamente, a mi modo de ver, bastante disconforme a derecho, por utilizar una terminología al uso. Y en definitiva, yo creo que el debate, lo planteaba también muy bien Antonio, es más en estos momentos la visibilidad del conflicto. Seguramente no tendría tanta importancia el conflicto que llevó a la sentencia del Tribunal de Justicia de Galicia con ocasión de la huelga del 8 de marzo, si en este caso no se hubiera sustituido a una trabajadora que llevaba el programa durante 15 años por otro trabajador, subrayo varón, que en este caso era, bueno, porque se consideró que el programa podía seguir. En este caso, la importancia de que se reconozca que haya habido una vulneración del derecho de huelga solamente es porque no se permitió la visibilidad del conflicto. Y la del caso Mediaten del Congreso y del Senado, en donde es una mezcla de esquirolaje interno y aparato tecnológico, también daría para mucho juego, nada más. Muchas gracias. Carolina, bueno, yo la verdad es que tenía apuntadas ya varias cosas y a medida que habéis ido interviniendo, bueno, tengo aquí una tormenta de ideas. No sé, voy a ir por el orden que creo que lo he ido apuntando. Cuando Antonio decía, y me disculpáis los intervinientes, que responda primero a Antonio, ¿no? Luego lo haré al resto. Que te hacías esas preguntas, ¿no?, de si el sindicato podía seguir desempeñando ese papel tan potente que le atribuye el título preliminar de la Constitución, de forma por excelencia de representación institucional de los intereses colectivos y con alcance general y demás, y salir un poco al paso de estos retos que aparentemente pues, nos lanzan estas nuevas formas de explotación. Yo recuerdo cuando yo empezaba a andar, laboralistamente hablando, cuando empezaba a estudiar Derecho del Trabajo, cuando acabé la carrera, que ya había un debate importante sobre
si el sindicato estaba en condiciones de afrontar el reto de la segmentación del mercado de trabajo, de la defensa de los trabajadores y la de los desempleados, la de los indefinidos y la de los temporales, la de los parciales y la de los totales, la de las mujeres y la de los mayores, y la de los trabajadores tecnológicos y de los manuales. Quiero decir que yo creo que eso es algo que está en la propia característica del sindicato y del mercado de trabajo, que ahora más que nunca a lo mejor es diverso, pero siempre ha sido diverso, siempre ha estado, desde que yo recuerdo, digo segmentado, ¿no? No había un patrón uniforme de trabajador, con lo cual, bueno, para mí la respuesta es sí. En cuanto a la capacidad reguladora del convenio, yo no creo que el problema esté en sí mismo en la institución del convenio, ni de la negociación colectiva, que creo que desempeña muy eficazmente su papel. El problema es en lo que no se ve, en lo que hacen las empresas que no están en el convenio. Este mes he tenido 2 mediaciones, y perdonar que no es un ataque de presunción ni de soberbia, pero es sencillamente algo empírico. Este mes he tenido 2 mediaciones en el SIMA. Las 2 mediaciones, una era retribuciones variables que un call center fija mes a mes, la fórmula, el modelo, el patrón, como consecuencia del encargo que tiene de su cliente, uno de sus principales clientes, que es Telefónica, Movistar, y va cambiando la fórmula de la retribución variable mes a mes, y lo hace la empresa. Luego, eso no está en el convenio. Y la segunda era un sistema de guardias de otra empresa tecnológica que presta servicios, pues desde los Mossos d'Esquadra hasta centros sanitarios o instituciones sanitarias, que tiene un sistema de guardias convencional voluntario y un sistema de guardias contractual, que es pincho en la aplicación para aceptar la oferta de trabajo de la empresa, y automáticamente estoy aceptando hacer guardias. Porque voluntariamente la empresa dice que no puede cubrir las guardias. Entre otras cosas porque ha cambiado también la forma de retribuirlas y las ha abaratado en el convenio, firmado por los sindicatos. De manera que, el problema no es en sí mismo la capacidad reguladora del convenio, y uniformadora y equiparadora o garantista de la igualdad de trato, etcétera, etcétera. El problema es lo que está afuera. Y el problema de la brecha, uno de los gordísimos problemas de la brecha, o de las fuentes de la brecha, que esta mañana alguien decía que no la veía, yo la veo, pero la veo en las sentencias. El problema de la brecha son las retribuciones de atribución voluntaria y discrecional de la empresa. El famoso plus compensable absorbible del hotel de Canarias, que la empresa le paga 10 euros a la camarera de piso y 160 al mozo de comedor. Entonces, claro, el problema es lo que está fuera del convenio. Se ha hablado, la sentencia de Globo de Barcelona, hay alguna parecida de Madrid. El problema es que, desde mi punto de vista, son 2 los problemas. El primero, que con los mismos indicadores un juez ve blanco y otro negro. Pero esa es la función jurisdiccional. Ese es el riesgo de la interpretación judicial del derecho. Y el segundo problema es que Globo, yo estuve en una mediación y escuché perfectamente al representante legal de Globo. Globo actúa reactivamente a lo que ya ha pasado con Deliveroo y ha cambiado su modelo de negocio, eso que llaman ellos, la forma de organizar el trabajo. Y efectivamente en Globo hay falsos autónomos, pero es posible que haya verdaderos autónomos. Es posible. Sin perjuicio de que yo, a lo mejor es un prejuicio, pero yo pongo las sentencias de Globo de Madrid que dicen que son falsos autónomos al lado de las que dicen que son verdaderos autónomos y, en fin, no hay color en la forma de razonar y en la riqueza argumental y en fin. La huelga, yo estoy completamente de acuerdo con Joaquín. La huelga no puede dejar de ser una alteración del proceso productivo y necesariamente pues tiene que implicar una parálisis, un silencio, una inactividad, pero naturalmente que desde hace mucho tiempo hablamos de los actos de acompañamiento de la huelga como algo natural, parte del contenido natural de la huelga, y principalmente los actos de acompañamiento son el derecho de libertad de expresión y de manifestación. Es decir, salir a la calle, exteriorizar el conflicto, que se vea, que la gente lo vea, incluso el que no es consumidor o usuario del servicio. Y claro, esto con las redes, ahora mismo, pues es algo que podemos hacer así, a tiro de clic.
hacer visible un conflicto. Y lo hacen los de Uber, y lo hacen los riders, o sea, los repartidores, lo han hecho las Kellys. Bueno, las Kellys están continuamente en las redes sociales. Todos los días hay decenas de imágenes sobre las movilizaciones, las protestas, las pancartas, las demandas, las reclamaciones. Entonces, claro, evidentemente que la parte del conflicto, de visibilizar, de exteriorizar, de exhibir, es que eso es central ya. Y termino por donde tenía que haber empezado, con el colega de la Universidad de Nebrija de Madrid. Yo no creo que haya yo creo que hay un discurso ideológicamente condicionado cuando se afirma categóricamente que las instituciones del sistema de relaciones laborales no sirven para estos trabajadores. Sirve la libertad sindical, sirve el sindicato, sirve el convenio. En Suiza han firmado un convenio para los riders. Y el ALE, el quinto ALE, se ha modificado hace poco, parcialmente, ha habido una serie de acuerdos que, entre otras cosas, lo que hacen, como he dicho, es incorporar a su ámbito funcional a los repartidores. Incluso los que realizan esa labor de reparto a través de plataformas digitales. Luego, la fuerza de normalizar y de integrar y incorporar a estos trabajadores a un mercado de trabajo decente, a un trabajo decente, siguen siendo las instituciones colectivas, desde mi punto de vista. Aquí lo que tenemos que hacer es que estas iniciativas de posibilidad de negociar convenios franja a través de secciones sindicales o incorporar a este tipo de trabajadores a los convenios del sector, el que sea, Uber, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que es una empresa de transporte, pues blanco y en botella, convenio sectorial, digo yo, ¿eh? Y dice alusión, y este es un tema que en Asturias se plantea muchísimo con construcción, porque en Asturias tenemos una institución que es ejemplar y ha sido muy estudiada incluso por personas de otros países, que es la Fundación Laboral de la Construcción. La Fundación Laboral de la Construcción, la cotización que el empresario tiene que hacer para financiar las acciones de prevención de riesgos, de formación que hace la Fundación, está prevista en el convenio colectivo de Asturias. ¿Qué hacen las empresas de construcción de Asturias? Dicen los de los andamios, no, nosotros somos metal. O Pladur, como tiene un elemento metálico en el componente de la tabiquería seca, no, nosotros somos metal. Pues yo ya he hecho unos cuantos informes y que les han permitido a la Fundación ir a pleito y ganar, diciendo que eso no es metal, que eso es construcción. Pues lo mismo, definir los ámbitos funcionales de los convenios colectivos de la manera que permita incorporar este tipo de trabajos. Y yo creo que eso no es tan imposible, ¿no? No tan difícil. Antonio. Bueno, yo estoy en todo de acuerdo. O sea, no, soy de acuerdo, adiós. No, vamos a intentar algún otro tipo de tema sobre esto. Bueno, yo más que nada el tema globo y el tema tan conocido de los... Primero ha sido Uber, ¿no? Ahora es Globo y Deliveroo, quién sabe. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Carolina pues está claro, ¿no? Primero, a mí me gustan más las sentencias de Madrid que no las sentencias de Barcelona, y no soy, como todos sabéis, yo soy un enemigo soy un hombre de la anti-España y por tanto al revés, yo soy un hombre que soy más favorable a Cataluña que al resto del país. Pero sin embargo en esto me parece que los juzgados social 33 y el 1 de Madrid hacen un esfuerzo más grande. Y luego el otro tema es que claro que puede haber esta inserción en convenios colectivos determinados, pero es que puede haber más. Es que la negociación colectiva puede llegar a negociar las condiciones en las cuales se realiza el algoritmo, el famoso algoritmo. Y por lo tanto, tú puedes negociar no solo las tarifas, que es una cosa evidente, sino además puedes negociar no solo las tarifas, sino los puntos, la manera en la cual, por ejemplo, se otorga el servicio al corredor o al conductor de Uber, ¿no? Aquí hay un trabajo, como está aquí delante, lo diré, de María Laura Virgilito, que está aquí justamente, que expone una estrategia de cómo en un momento dado, una estrategia sindical, de cómo en un momento dado se puede negociar. Por lo tanto, quiere decirse que hasta el famosísimo algoritmo puede caer
dentro de lo que es la capacidad de negociación, ¿no? Y, por tanto, no veo yo, efectivamente, ese discurso ideológicamente condicionado, me parece que no es realista, o sea, porque hay discursos ideológicamente condicionados que tienen siempre una parte de verdad, ¿no? Yo creo que en esto se empeñan los grandes influencers de la huida del derecho al trabajo, se empeñan en algo muy real, ¿no? Tendrían que buscar otra cosa, ¿no? Tendrían que buscar otro tipo de elementos, no me parece que por ahí pueda haber. Y luego, única y exclusivamente, voy a centrarme en dos puntos de lo que habéis estado hablando, y es el tema de por un lado, de la huelga, es decir, claro que los actos de acompañamiento de la huelga y que en concreto el piquete forma parte del contenido esencial, nos lo ha dicho el Tribunal Constitucional, por lo tanto los actos de información, etc. No, yo lo que quería señalar es que hay muchas ocasiones la huelga, es decir, los trabajadores, los sindicatos, los elementos, digamos, los que conforman la titularidad colectiva del derecho de huelga, se concentran en la demostración de la huelga y no se concentran en hacer huelga. Y voy a poner un ejemplo que todos lo conocéis muy bien, ¿no? Y es que hay algunas huelgas que se han realizado recientemente, y, por ejemplo, la huelga del 8 de marzo, en donde lo más importante es decir que se hace huelga, no que realmente se esté impidiendo la producción, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un elemento valiosísimo, interesante, porque luego... Y yo me acuerdo también de otro dirigente sindical, que en mala gloria haya, que decía, ¿cómo es posible? Es evidente que en una huelga, cuando se convoca una huelga general, es lógico que los precarios no hagan huelga. Y lo decía como la cosa más natural, ¿no? Como la cosa más evidente. Bueno, bien, no sé si es lógico o no, pero tendrás que intentar que los precarios... Y, de hecho, Amazon, por ejemplo, es una huelga en donde, evidentemente, se ha controlado. Por tanto, yo me refiero a esa idea, ¿no? O sea, tanto lo que estáis hablando de esa idea, es decir, que en muchas ocasiones la demostración, el insistir en la demostración de la huelga, converge al final en una virtualización de la huelga. Y yo creo que la huelga, si algo tiene, es fundamentalmente la capacidad de subvertir realmente el trabajo. Es decir, es un rechazo del trabajo. Si es un rechazo del trabajo, es el rechazo del trabajo asalariado. Rechazo del dominio del empresario sobre el trabajo del y la trabajadora. Lo que pasa es que ese rechazo no es permanente, como debería ser, porque es el rechazo del trabajo asalariado, sino que es un rechazo simplemente momentáneo. ¿Para qué? Para conseguir mejores condiciones en donde la explotación sea más llevadera. Ese es un poco, y eso es lo que yo quiero decir. Y, por tanto, todo el discurso de lo que estábamos hablando, tanto Carolina como yo, al final estamos hablando de la democracia. Estamos hablando de la radicalidad democrática y de la apuesta por porque el derecho del trabajo es un principio, digamos, creo yo, ¿no? El derecho al trabajo es una manifestación de un principio igualitario y de un principio de nivelación social. Y el principio igualitario y el principio de nivelación social es la base del Estado social y de la democracia moderna, de la democracia de la que estamos viviendo, ¿no? Y por ese sentido, yo creo que todos nuestros discursos, aunque sean muy técnicos, en definitiva están siempre hablando de lo mismo, ¿no? Están hablando siempre de la lucha contra la arbitrariedad, de la lucha contra el autoritarismo y, en definitiva, de sustituir, ¿no?, una ideología dominante, que es la ideología del neoliberalismo, que, vuelvo a decir, es muy antigua, ya lleva 40 años demostrando su fracaso cotidiano. Y entonces yo creo que sería conveniente que, de alguna manera, nosotros nos diéramos cuenta y le dijéramos que ya está bien de fracasos cotidianos, que queremos otro tipo de ensayos, otro tipo de políticas que no fracasen, que no creen desigualdad y que no creen la injusticia en la que estamos hundidos, ¿no?, hasta ahora. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, soy Jesús de Val. Gracias por contestar a la pregunta de esta mañana, que algo que no se ve, por eso por fin alguien pone el dedo en la... Es decir, cuando están los sindicatos encima de una mesa de negociación y negocian un convenio, no hay desigualdad salarial. El problema es que aparecen medidas que están fuera. Es decir, aquí se ha puesto esta mañana el profesor Sanguinetti y pone Inditex con los acuerdos de... Joder, pero en España Inditex negocia convenios fuera del estatuto. No los publica, no los registra, ¿vale?, para las plataformas de almacén. Y tercera cuestión, la negociación colectiva sigue siendo la herramienta de construcción de las relaciones laborales. La huelga es el arma de guerra, pero las guerras no solucionan los grandes problemas. Las guerras son la cuestión más, yo diría, el mayor delito del ser humano.
matar unos a otros por cuestiones diversas, ¿vale? Entonces, es decir, si entendemos que la guerra es un bien, no, la guerra es una herramienta, no es una herramienta, la guerra es un delito. Y la herramienta de las relaciones laborales es la negociación colectiva. Si dejamos fuera a los... Mire, yo soy fundador de un sindicato en Inditex. Cuando los grandes sindicatos parecen que no negocian o parecen que no cumplen las condiciones para los trabajadores fundan sindicatos pequeños. Y eso es lo que hemos visto en este siglo XXI en España. Fundan pequeños que luego no pueden subsistir porque exigen medios. Cuando desaparezcan los grandes, comisiones, UGT, USO, OSTA, CESID, con todo lo que podamos tener contra CESID, desaparece la última línea de salvación de los trabajadores. Y a correr. Y entonces yo soy un defensor de la postura sindical. Y hay un elemento clave en este panel, un elemento que ustedes tienen que comprender. Y es que, como no obliguemos a la gente trabajadora, fíjense que digo obligar, a pagar la cuota sindical, aquí no se afilia ni Dios. Es decir, los sindicatos en España tienen muy pocos afiliados. Y ese es un problema de que la gente no tiene conciencia porque cree que nunca va a tener un problema laboral o cree que es mucho pagar 100 euros al año por la cuota sindical. Yo tengo un sueldo de profesor y puedo decirles que un mes lo dedico a asociaciones, sindicato, ONGs. ¿Por qué? Pues porque realmente necesitamos ser seres humanos en solidaridad, no decir hablar bien, pero sin condiciones ninguna. Yo, por lo dicho profesor Bailós, yo lo entiendo, pero joder, cómo me gustaría hacer una huelga como la de los controladores aéreos, porque a partir de ahí no han tenido problemas. O, por ejemplo, lo del otro día del Louvre. Yo estoy seguro que los del Louvre van a conseguir, porque claro, cierras un día el Louvre y jorobas a mucha gente. ¿Y qué es la huelga? El arma que no debe ser nunca utilizada en ese sentido, ¿no? Si no es la negociación. Cuando la gente se negocia a negociar y tiene un mal acuerdo, vale, pero yo creo que es la herramienta básica del sistema de las relaciones laborales y el contrato de trabajo es simplemente el reflejo de la negociación. Bueno, sí, yo sí por alusiones, vamos aquí por alusiones. Bueno, yo creo que siempre uno cuando habla no tiene, es decir, no, si digo, se le van las palabras, ¿no? En el sentido de que la huelga no es un delito, ¿no? O sea, la huelga no es el arma de guerra ni es el mayor delito. Yo creo que ese vocabulario belicista hace de la huelga un fenómeno de excepción. Y no, la huelga es muy normal. La huelga es sencillamente la subversión de la normalidad productiva para conseguir con eso una mejora, lo vuelvo a insistir porque soy muy pesado, el rechazo momentáneo del trabajo por cuenta ajena y por tanto de la explotación del trabajo para conseguir mejores condiciones, es decir, para efectivamente lograr un acuerdo. Entonces no es un arma de guerra ni nada, eso estaba muy bien, pero no es el caso. Es una situación normal, forma parte de la fisiología de las relaciones laborales, no es algo patológico en absoluto. Y, por lo tanto, evidentemente que si hablamos de la huelga de pilotos, de la huelga de controladores, pero es cierto, por otra parte, la huelga de controladores no fue tan huelga de controladores, porque se pusieron todos de baja de golpe, con lo cual, pues eso no fue una huelga, sino fue una simulación, por otra parte, que indica, es decir, un sindicato se puede equivocar, puede hacer una huelga que pierda, puede hacer una huelga que sea contraria, que gane, que digamos que se coloque frente a ella, a la opinión pública. Por eso es muy interesante ver cómo funcionan las estrategias de demostración. Por ejemplo, la huelga de la limpieza de Madrid, que duró durante 14 días, pues fue una huelga muy bien recibida por la ciudadanía, por ejemplo. Y es una huelga que generó y fue una magnífica huelga. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se veía claramente, digamos, se construyó un relato, como dicen ahora los de Podemos, se construyó un relato en el cual realmente, bueno, pues digamos, la ciudadanía se sintió implicado con ese tema. Entonces, yo creo que la idea digamos, los símiles bélicos, pues no vienen aquí, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que forma parte, o si quieres desde otro punto de vista, yo creo que la negociación de los procesos sociales lleva consigo el conflicto. Y, por tanto, si no hay armonía en las relaciones de producción, no hay armonía. Hay desnivel, hay superioridad, hay poder privado de una persona sobre otra y, por lo tanto, en ese sentido, el conflicto forma parte de eso. La huelga es simplemente un derecho fundamental que se ejercita y que persigue ese tipo de temas.
¿Pueden ser huelgas equivocadas? Sí, como puede haber convenios incorrectos y como puede haber otro tipo de temas. Pero bueno, yo creo que no hay... Simplemente es un matiz, ¿no?, de lo que tú señalabas. Por lo demás, la reivindicación del sindicalismo, pues me parece que todos aquí presentes, incluso los que están haciendo el streaming, estarán de acuerdo con nosotros. O sea que eso no hay ningún problema. Yo creo que eso es cierto, ¿no?, que es evidente que el sindicalismo... Pero no solo lo decimos nosotros, lo dice la OIT, ¿no? Lo dice la OIT y dice, además, algo más, ¿no? Dice que la libertad sindical forma parte no solo de los principios de derechos fundamentales, sino que tiene un carácter universal, de tal manera que aunque en un Estado determinado no se haya ratificado el convenio 87 o 98, que son convenios que forman parte de eso, esos convenios, la libertad sindical debe aplicarse a ese país, ¿no? Y, por tanto, ahí tenemos un carácter universal. Ha habido un salto importante en lo que podría ser la declaración de 1998, ha habido un salto importante en el cual ya la libertad sindical adquiere el rango de un derecho universal, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hoy, en el centenario de la OIT, pues en todos los documentos aparece, como es natural y como no podía ser menos, la libertad sindical en el eje y en el corazón de lo que son las reformas laborales y la propia institucionalidad laboral, ¿no? Otra cosa es que también sabemos que hay países, y la Confederación Sindical Internacional lo dice, hay países en donde el ejercicio de la libertad sindical cuesta la vida a la gente, ¿no? Hay países en donde el ejercicio de la libertad sindical cuesta el empleo, o cuesta sufrimientos, o torturas, o detenciones, ¿de acuerdo? Y hay una guía de una serie de países en donde están en la escala 5, como tal. Por cierto, el caso español hemos bajado del nivel 2 al nivel 3. Es decir, que nosotros, en España, ha habido una degradación también de la libertad sindical, ¿no?, como tal. Pero, bueno, evidentemente no como Colombia o no como Egipto, ¿no?, como elementos. Pero, bueno, eso era lo único que... ¿Alguna pregunta más? ¿No se anima nadie? Aquí uno más, por favor, compañero. Buenas tardes. Pues, en primer lugar, felicitarles a los dos por las magníficas ponencias y agradecerles también a los dos esa apelación a no caer en ese discurso, ¿no?, del determinismo tecnológico distópico que puede tener, bueno, pues una proyección de orientación social pues indeseable, y yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es no caer en ese determinismo tecnológico distópico y ir hacia lo que apuntaba el profesor Aparicio, a buscar las soluciones frente a los cambios para que la tecnología lo que sea es pues algo que sea fuente de liberación, ¿no?, y de emancipación, como yo creo que siempre también se ha reivindicado. Claro, lo que pasa es que para eso también efectivamente hay que ser conscientes de los cambios, ¿no?, y ver que es decir, rechazar el determinismo tecnológico, pues claro, tampoco a veces sucede, a veces se dice, no, esto es el discurso que nos quieren vender para que caigamos en ello, y entonces, no, lo que hay que hacer es conservar lo que tenemos. No, yo creo que efectivamente hay que adaptarlo para que las soluciones efectivamente pues supongan reacción en un sentido democrático, emancipador, ¿no? Bueno, y en ese sentido, claro, a veces es que es un tema complejo, ¿no? Hay cosas ambivalentes. También se ha dicho varias veces aquí a lo largo de la tarde, y yo creo que es verdad, se dice, pues a veces algunas de las formas nuevas de trabajo que aparecen, o algunas de las nuevas formas de explotación, se parecen mucho a las viejas formas de explotación. Yo creo que es absolutamente cierto, pero es que el tema es que la pregunta hay que enfocarla bien, ¿no? Porque es verdad, las formas de trabajo nuevas a veces son parecidas a las viejas, la explotación es parecida a la vieja, pero es que lo que ha cambiado está en la otra parte. Lo que ha cambiado tanto no es el trabajo, sino sobre todo el capital, ¿no? Yo creo que vuestras intervenciones también lo ponían de manifiesto, ¿no? Yo creo que realmente lo que cambia son las formas de organización del capital, de la empresa, esa empresa que se organiza de formas que tienden a escapar de las antiguas formas de gobernanza de las relaciones laborales que habíamos creado, e incluso de las formas de regulación jurídica. Entonces lo que hay que hacer es poner el foco no en la nueva forma de trabajo, sino en la nueva forma de empresa, para ver cómo llevamos nuestros sistemas de regulación y de gobernanza de las relaciones laborales a ese nuevo entorno, ¿no? Porque, claro, lo que cambia no es el trabajo. Efectivamente, el trabajo del repartidor de ahora es como el del repartidor de entonces. ¿Qué es lo que cambia? Pues el trabajador sigue estando subordinado. Sí, sigue estando subordinado. Lo que ha cambiado es que en la otra parte pues ya no hay una estructura jerárquica de mando, con unos mandos intermedios, sino un algoritmo. El algoritmo da instrucciones, pero ya no hay unos mandos intermedios ahí. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque ya lo hace el algoritmo. ¿El trabajador está atado a un lugar o a un puesto fijo? Pues sí, pero no a través del centro físico de trabajo, que ya no existe, como decía el profesor Bailos, porque no hace falta, está atado a la plataforma, a un lugar virtual de trabajo, ¿no? Entonces hay que ir a ese otro lado, ¿no? Y a veces nos cuesta un poco
trascender eso. Yo creo que la opción ahí es trascender de ese esquema tan rígidamente bilateral que nosotros tenemos de ordenación de las relaciones individuales y colectivas en torno al esquema del trabajador y su empresario. Hay que ir a esos modelos que los citaba la profesora Martínez Moreno y que ya tenemos algo. Por ejemplo, en el artículo 17 de la ley de ETTs o a propósito de la subcontrata, estas fórmulas de representación y de articulación de la acción colectiva de los trabajadores trascendiendo del ámbito bilateral de cada trabajador con su empresario. Yo creo que ese es el camino que necesariamente hay que explorar. Y luego, a propósito de la primera pregunta que planteaba el profesor Bailos, la pregunta de si el sindicato está en condiciones de desarrollar esa función constitucionalmente atribuida de representar al conjunto de la clase trabajadora. Yo creo que esa es una pregunta clave, ¿no? Yo diría que sí, yo quiero pensar que sí, pero es verdad que si uno habla con algunos de los colectivos de estos que están en el sector de las nuevas formas o nuevas fórmulas de trabajo, pues efectivamente parece que no se sienten adecuadamente representados por los sindicatos, ¿no? Parece que efectivamente surgen movimientos de acción colectiva alternativos al sindicalismo tradicional, como decía la profesora Martínez Moreno. Incluso, si uno pregunta al sindicato, parece que esa aversión es un poco mutua, ¿no? En cierto modo, a veces también ocurre que frente a las nuevas formas de organización que surgen en estos ámbitos nuevos, también el sindicalismo tradicional es un poco, también hay desafección mutua, ¿eh? Bueno, yo creo que eso se puede corregir con el tiempo y con la práctica, ¿eh? Pero también en el sistema normativo a lo mejor hay incentivos que pueden ser perversos en este sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos de medición de la representatividad a partir, además, de un determinado modelo de representación unitaria, que, como se ha dicho, está construido para la empresa y, mejor dicho, para el centro de trabajo de tamaño medio o grande, claro, todo eso genera un incentivo que es de que los sindicatos focalicen la atención en aquellos sectores tradicionales de tamaño, donde el ámbito del centro de trabajo es medio o grande, que son sus sectores de atención tradicional, porque son los que dan buenos resultados para la medición de representatividad. Claro, eso es un incentivo, que esto es muy delicado plantearlo, que yo lo planteo, pero claro, son incentivos que hacen que la atención sindical también tienda a focalizarse ahí, porque en los otros sectores no se rasca nada a efectos de representatividad. Entonces, igual tenemos que replantear el sistema legal de incentivos también. Bueno, yo creo que el cuestionamiento del mecanismo de atribución de representatividad, de mayor representatividad, ya hace tiempo que se está, que por lo menos me suena a mí, que se viene a poner en cuestión. De todas maneras, en la medida en que se toque el título segundo, esto es como un dominó. La medición de representatividad tendrá que hacerse de otra manera, tendrá que replantearse, tendrá que repensarse, tendrá que modificarse la ley orgánica, tendrá que hacerse algo, obviamente. Yo, desde luego, soy partidaria del título segundo, cargármelo, rediseñar un sistema de participación de otro tipo. Bueno, cargármelo no, replantearlo, rediseñarlo. Es decir, no podemos seguir pensando en el centro de trabajo de 50 trabajadores, ni hablar, porque entonces perdemos al 80% de los trabajadores, de las organizaciones productivas, de las estructuras productivas. Y luego yo no estoy del todo de acuerdo con lo que tú has dicho, no estoy, porque yo siempre voy a tener que tener el derecho al trabajo. Yo no sé si se puede construir a partir, o concebir a partir de la inexistencia de un empresario. Tú tienes que tener un sujeto que es con el que tú tienes intereses confrontados. Me da igual que sea una plataforma, el algoritmo no es el empresario, el algoritmo es una herramienta que diseñan unos matemáticos para que el empresario pueda hacer cosas. Hasta ahí me da igual que sea un algoritmo, que yo qué sé, que un sistema de control de registro de horario. Es una herramienta, es una herramienta de gestión, de ejercicio de poder, o para el ejercicio de poder, pero el empresario siempre va a tener que estar ahí. Yo no sé, a lo mejor, igual me convencéis de otra cosa. ¿Puede existir el derecho del trabajo y las instituciones que conocemos de otra manera, a lo mejor, sin un empleador? Bueno, pero eso ya lo he dicho yo. Múltiple, transversal, micro, macro, complejo. Universal, complejo, diverso, pero sin empresario no hay derecho al trabajo. Y desde luego toda esta gente tiene un empleador. Claro, la incontinencia natural en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que el sindicato tiene como misión, o por lo menos todo esto que estamos aquí haciendo y diciendo, forma parte del debate sindical de hace mucho tiempo. Es
esto también es conveniente que todos lo sepamos. Es decir, que no es una cosa que nosotros, que tenemos esta capacidad natural de generar debates, etcétera, bueno, pues una cosa que eso ya llevan, como es lógico, ¿no? Lo llevan debatiendo mucho tiempo el tema sindical. Otra cosa es que nosotros no lo conozcamos, que también es razonable, como ellos no nos conocen a nosotros, pues tampoco, en fin, la vida es esa. Entonces, ¿cuál es la idea un poco? Lo que el tejido productivo y la estructura empresarial, los cambios en la organización del capital, descomponen y desorganizan, que lo componga y lo organice el sindicato. Eso es la consigna. La consigna es esa, la consigna, la manera. Es decir, cómo se consigue una reunificación de los estables y los precarios, cómo consigue la reunificación de los fragmentados. Es decir, eso es un poco cómo se va consiguiendo determinadas propuestas sobre ese tema. Entonces, hay ahí ahora nosotros tenemos un momento que todos como laboralistas ya estamos salivando, ¿no? Y es el nuevo estatuto de los trabajadores. Propuesta que todos sabemos que va a tener lugar, en principio, en esta legislatura, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros laboralistas es el momento maravilloso en el que todo esto que estamos diciendo lo vamos a plasmar en propuestas, etcétera. Con lo cual es maravilloso y espero que el próximo congreso de esta maravillosa asociación pues hable del nuevo estatuto, bueno, que hagan lo que quieran porque siempre tendrán la razón y serán mucho mejor y lo que elijan será mucho mejor que lo que yo pueda pensar, ¿no? Bien, pero quiero decir que ya hay manifestaciones, ya hay propuestas legislativas. Hay propuestas legislativas que se ha cargado, porque como sabéis, en estos 8 meses últimos ha habido, por ejemplo, la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores era una reforma extremadamente interesante y que además algún tipo de elemento de descentralización productiva era una propuesta, según creo, que hizo el Grupo Parlamentario Socialista, pero que luego se añadieron toda una serie de elementos yo creo muy interesantes. Bueno, esto no se ha podido realizar, pero posiblemente dentro de lo que es el planteamiento sindical de exigir ahora unas reformas inmediatas y luego seguir discutiendo sobre el Estatuto de los Trabajadores, pues esto, por ejemplo, es una de las prioridades de los sindicatos como tal. Segundo tema, es evidente y es cierto que hay formas organizativas de esas nuevas identidades, llamando nuevas identidades a los limpiadores de pisos, a los limpiadores de hotel, que tampoco es que sea una nueva identidad, pero bueno, vamos a llamarla así, porque bueno. Entonces, donde también ahí mediáticamente se ha construido muy bien ese sujeto. Es ese sujeto de las Kellys y efectivamente donde han ganado una visibilidad social importante. Pero hay muchas limpiadoras de piso y hay mucho trabajo en convenios colectivos que no está fuera del sindicato. Y que, por ejemplo, hay muchos convenios, y lo podemos aquí empezar a hablar, hay muchos convenios últimos en donde se ha prohibido y se ha conseguido en el convenio colectivo que la externalización, porque el problema fundamental es la externalización de ese trabajo, pues quede integrado a su vez a través del convenio colectivo. Y eso lo han hecho los sindicatos y es más, hay una serie de personas que están integradas no en este tipo de sindicatos de categorías, sino que están integrados en el sindicato como tal. Pero vamos, podemos tener hay toda una serie de ejemplos en donde hay una organización autónoma de categoría, por un lado, que luego en un momento dado entabla una relación dialéctica con la forma sindicato, en donde, bueno, pues puede haber relaciones de conflicto, tal, pero normalmente en muchas ocasiones hay unas relaciones al final de cooperación como tal. Último tema, los incentivos perversos. Bueno, yo creo que si aquí... Yo no sé si está nuestro compañero de UGT por aquí, que lo he visto yo esta mañana, pero yo creo que nos diría que donde más muerde la representación sindical no es en las medias ni grandes empresas, sino que es en las pequeñas empresas, donde se ganan realmente las elecciones. Otra cosa es que políticamente a ti te interesa que la SEAT sea tuya, pero donde más se ganan las elecciones es en las pequeñas y medianas empresas, entre 6 y 10. Y por lo tanto ahí es donde más trabajan los equipos de elecciones sindicales para conseguirlo. Por lo tanto, también hay, desde mi punto de vista, hay también algún tipo de construcción nuestra que no se corresponde exactamente con lo que pensarían los sindicatos y, por lo tanto, donde naturalmente la reforma del título segundo, pues tendremos que ver cómo, es decir, que los tipos que están más encima de esta situación y los que conocen lo que son las elecciones, etcétera, pues bueno, pues tendrían que intervenir, ¿no? Tendrán que intervenir en esto y bueno, y mirar y escuchar cuál es su mirada, ¿no? sobre ese tema. Y nada, yo ya tampoco voy aquí a estar 4 horas más, me gustaría. Además, ahora mira, ya nos miran con cara. Damos por finalizada la jornada, agradeciendo a los dos ponentes la paciencia y la brillantez. No, yo no he hecho nada.
efecto mediador, como debe ser, un moderador, coño. Muy bien. Bueno, pues hala, estupendo.